estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de robotización, estamos hablando de formación permanente, de grandes cambios en el empleo y también en el sindicalismo. ¿Cómo ve usted el mercado laboral y cómo ve usted esta evolución del sindicalismo? Bueno, y en primer lugar quiero agradecer al Español, a Pedro J, este gran evento. A mí me parece que desde el punto de vista de la sociedad estamos seguramente ante la anticipación de cambios que no se producirían si no fuera a través de estos fondos en menos de 10 años. Eso quiere decir que todos de una manera récord nos tenemos que adaptar al momento en el que estamos viviendo. Tenemos algunos puntos débiles, por ejemplo la formación. Nosotros publicaremos un estudio en los próximos días que pone de manifiesto hasta qué punto hay diferencias muy importantes desde el punto de vista de la formación de los trabajadores y las trabajadoras entre Francia, Alemania, España, por poner dos ejemplos. Nosotros estamos en torno a un 20% menos cualificados, a pesar de que el país, desde el punto de vista de las redes, está en mejores condiciones que cualquiera de estos países. A mí me parece que es muy importante de verdad entrar a fondo en qué representa esto desde el punto de vista del equilibrio territorial, del equilibrio del desarrollo territorial de nuestro país. Corremos el riesgo de que las grandes empresas tractoras estén en los lugares del país más desarrollados y por lo tanto tenemos que encontrar la fórmula para que la pequeña y mediana empresa se pueda incorporar a este proceso de tal manera que dentro de 6 años tengamos un país que, si es posible, sea más equilibrado. Tenemos que ser plenamente conscientes que el control de estos fondos se va a hacer en directo. Es decir, en el mismo momento que se estén ejecutando, alguien en Bruselas puede tocar un botón y ver cuál es el nivel de ejecución que se está realizando en ese momento. Por eso nos parece que es muy importante que las empresas también piensen en mantener las inversiones que tenían y sumar estas inversiones de tal manera que el efecto que consigamos sea un efecto multiplicador. Y desde el punto de vista del sindicato, brevísimamente, nosotros hemos vivido la primera parte de la transformación durante la pandemia. Más de 500.000 consultas registradas que hemos tenido que responder a trabajadores y trabajadoras dan una muestra de ese cambio que tenemos que hacer, que lo vamos a hacer con mucha más profundidad y que nos va a llevar a otra cosa, indudablemente, que pasará, que es que empezaremos a tener sindicatos en red, que me parece que es otra cuestión que tiene un gran interés. Seguramente volveremos a los orígenes y tendremos muchas más organizaciones afiliadas, incluso a través de la propia red. Pues muchas gracias por ese vaticinio, señor Álvarez. Ustedes, los agentes sociales, han sido un buen ejemplo de consenso en este país en las últimas décadas. ¿Cómo podemos conseguir ese gran consenso que decía el señor Garamendi en todos los sentidos para impulsarlos todos de forma conjunta, esta transformación? Bueno, a mí me gustaría, sobre todo, quitarle una cierta importancia al consenso que hemos obtenido, porque yo creo que hemos hecho una cosa muy sencilla, que es mirar a la cara a la gente y pensar que no teníamos otra salida. Es decir, no tendría ningún sentido que nosotros no hubiéramos hecho lo que hemos hecho. Por lo tanto, desde luego, a mí, como secretario general de la UGT, no me ha costado absolutamente nada, sino todo lo contrario. Había que aparcar lo que teníamos que dedicarnos en cuerpo y alma a la pandemia y ahora volvemos a salir pues con las reivindicaciones que teníamos, pero conscientes de que hemos hecho todo lo que hemos podido y que hay mucha gente que ha quedado en el camino. Que también lo quiero dejar muy claro, hay mucha gente que vive en la calle, mucha gente que tiene que hacer cola para recibir una bolsa de comida y ese es uno de los grandes problemas y los grandes retos que tiene que abordar el país. Yo creo sinceramente que un país tiene el sistema de relaciones laborales en buena parte que determina el propio modelo productivo. Y por tanto tampoco nos vamos a volver locos. España va a ir mejorando los ratios de calidad en el empleo en la medida en que mejore los ratios de lo que produce. Cuanto produzcamos con más valor añadido, cuando produzcamos con más elementos tecnológicos, con toda seguridad
que el modelo se va a ir transformando y nosotros lo que tenemos que estar es atentos justamente a que ese proceso lo vayamos acompañando de tal manera que podamos hacer posible esa transformación. Y para finalizar, a mí me gustaría también ser conscientes de que esta pandemia ha traído mucho más que muerte, ha traído mucho más, aunque sea lo peor, que los dramas que hemos vivido desde el punto de vista de la salud. Nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto tenemos grandes debilidades que hay que abordar. Y esas grandes debilidades, como tú decías antes, y el español plantea un nuevo contrato social, nosotros queremos un nuevo contrato social y medioambiental que hable de todo, incluida la globalización, las necesidades básicas que tienen que concurrir, este mercado persa en el que hemos convertido las vacunas, la compra de EPIs, todo esto que hemos ido viviendo va absolutamente contra el elemento fundamental que es el ser humano. Y por tanto, desde ese punto de vista, a mí me parece que hay que hacer una reflexión de una gran profundidad que es, desde luego, estar inserta en ese nuevo contrato social y medioambiental. Muchas gracias, señor Álvarez.